Ok, bien jóvenes, es un gusto saludarlos a todos. Buenas tardes para todos. Vamos a empezar a avanzar en la materia de cálculo 2, grupo I1, en la que al comienzo de esta materia es importante ver y recordar algunos conceptos muy importantes que seguramente fueron vistos por ustedes en algún momento en colegio o en algún lugar en la que tuviesen que ver una parte matemática, que es la parte de geometría analítica en el espacio porque vamos a involucrar la variable x, y y z, un espacio tridimensional, en la cual en cálculo 1 nosotros veníamos acostumbrados a analizar un espacio bidimensional, que es el espacio x, y, pero cálculo 2 viene a ser una continuación de esos estudios, pero ya en un espacio tridimensional. Entonces, cuando hablamos de rectas y planos, estamos hablando de que estas eh, figuras geométricas van a ser consideradas en el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros acá en esta unidad número uno? Vamos a hacer algunos ejercicios, algunos problemas que con ustedes vamos a ir recordando desde un nivel básico, pasando a un nivel intermedio y llegando a un nivel eh, no vamos a decir superior, pero el adecuado para poder entender cosas que después serán necesarias a la hora de poder realizar superficie, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer yo en estos momentos es explicarle una serie de ejercicios paso por paso con el objetivo de recordar algunos conceptos fundamentales que vamos a utilizar a medida que vayamos avanzando en esta materia. Y entonces aquí lo primero que vamos a hacer es el siguiente ejercicio. Entonces acá dice la pregunta, hallar la ecuación de la recta que pasa por un punto y que tiene un vector direccional en otro punto. Entonces este problema nos va a servir para poder detallar de que una recta se puede definir con dos puntos o con tres o cuatro, etcétera, pero también se puede definir cuando yo tengo un punto que pasa por esa recta y un vector direccional. Entonces, cuando yo tengo a mi disposición un punto y un vector, indudablemente yo puedo generar la ecuación de una recta. Entonces, la pregunta acá es que yo encuentre la ecuación de la recta que pase por el punto P con coordenadas 3, 6, 3 y un vector direccional con coordenadas 1, 2, 4. Entonces, ¿cuál sería la ecuación que yo voy a ocupar para encontrar la ecuación de la recta? Esa ecuación se las presento en este momento. Esa es la ecuación de la recta, se llama la ecuación simétrica de la recta, y esa ecuación simétrica tiene la finalidad de hacernos acordar de que en el numerador x0, y sub 0 y z sub 0 representa un punto por donde la recta va a pasar, que en este caso es el punto P, y el valor de A, B y C, en este caso el denominador de la recta, representa a un vector direccional porque nos va a indicar la dirección a la cual se está encontrando la recta. Eso en el momento que nosotros realicemos una gráfica, pero por en cuanto aquí lo que nos va a interesar son la parte operativa, los cálculos operativos para llegar a una solución matemática. E indudablemente después, cuando nosotros introduzcamos estos conceptos a la superficie, vamos a realizar con una herramienta tecnológica gráficas y vamos a verlo en tres dimensiones, el comportamiento de esa superficie en cuanto a los datos que tengamos. Entonces acá es importante mencionar que para encontrar la ecuación de esta recta, simplemente yo debo recordar esta fórmula, que es la ecuación simétrica de la recta, y en la parte de arriba, en el numerador, yo debo reemplazar el punto que me han dado, y ese punto es el punto 3,
el punto 3, 6, 3. 3 para la coordenada X, 6 para la coordenada Y 3 para la coordenada Z. Y en la parte de abajo se encuentra el vector de una recta. Entonces aquí es importante que cuando yo reemplace, por ejemplo, mis datos y ya obtenga la respuesta, porque esta es la ecuación que estaba buscando, sepamos de que cuando se presente una recta así y nosotros tengamos que hacer un cálculo más superior en la que tengamos que involucrar, por ejemplo, una recta y un plano, ya tenemos que saber de que el denominador de una recta es un vector y ese vector nos puede servir para muchas cosas. Nos puede servir para direccionar la recta, nos puede servir para calcular, por ejemplo, otro vector y con ese vector nosotros podamos calcular, por ejemplo, una recta perpendicular a un plano o una recta que intersecta a otra recta y que esa recta es perpendicular a un plano que intersecta a otro plano. Y entonces es muy importante el uso de los vectores en la materia porque con vectores nosotros podemos llegar a obtener una serie de resultados muy interesantes en cuanto a rectas y planos. Entonces, ahí nosotros tuviéramos encontrado lo que nos ha pedido el problema. Y el problema nos ha pedido que nosotros encontremos la ecuación de una recta que pasa por un determinado punto, ¿no es cierto? Y por un determinado vector. Sin embargo, la recta también puede definirse con dos puntos. Hallar la ecuación de la recta que pase por el punto P con coordenadas 1, 2, 2 y el punto Q con coordenadas 3, 5, 4. Y acá, entonces, lo que nosotros vamos a hacer para encontrar la ecuación de esta recta es lo siguiente. Indudablemente vamos a aplicar la misma fórmula que está arriba, pero con una cierta acomodación. Cuando digo acomodación, significa que aquí yo tendré que manejar los conceptos de tal manera de que yo me acuerde de que en esta fórmula el denominador es un vector, pero a su vez un vector es la diferencia entre un punto final y un punto inicial. Entonces acá, la diferencia entre este ejercicio a este ejercicio es que en el problema 1 yo tenía todos los datos para reemplazar mi fórmula y encontrar la recta. En el problema 2 me dan dos puntos, los cuales me permiten definir una recta, pero la pregunta acá es, ¿dónde está el vector? Porque el punto lo tenemos, podemos ocupar cualquier punto para encontrar la recta. Pero lo importante de esto, de este recordatorio, es que una recta, para ser definida en esta materia, principalmente necesita un punto y un vector. Y ahí entra entonces el concepto matemático de un vector. O podemos también ver el concepto físico. Desde el punto de vista físico, un vector, ¿no es cierto?, tiene una dirección, un sentido, una norma, etcétera. Desde el punto de vista matemático, un vector tiene efectivamente una norma y esa norma se calcula con una diferencia entre el punto final y el punto inicial. Y es por eso que la fórmula ya viene entonces plasmada de esta manera. La fórmula ya viene entonces plasmada de esta manera. Esta fórmula que ustedes ven aquí es la misma fórmula que está acá, solo que en la parte de abajo estamos aplicando el concepto vectorial. Sabemos que un vector, o tuvimos que aprender en física 1 que un vector, desde el punto de vista operativo, es la diferencia de un punto final con un punto inicial. Entonces, si yo resto este punto con este punto, obtengo un vector. Entonces, ya tengo un punto y con la resta de estos dos puntos tengo el vector. Hago mención a eso para entender por qué me están dando dos puntos. Entonces, cuando me den dos puntos, lo que están haciendo es que con esos dos puntos me están obligando a restar el punto final con el punto inicial para obtener el vector que es A, B y C. Y en la parte de arriba puedo ocupar el punto P o el punto Q. Eso es
dependiendo a lo que yo desee reemplazar en la parte de arriba. Entonces, con eso yo puedo agarrar tranquilamente y puedo decir de que la ecuación de la recta que me están pidiendo con estos datos sería, voy a ocupar el punto P en la parte del numerador, la coordenada X que es 1, la coordenada Y que es 2, y la coordenada Z que también es 2, y en la parte de abajo obviamente voy a realizar la resta, aplicando el concepto de vector. Entonces, este es el punto final y este es el punto inicial. Entonces, este punto final vendría a ser 3, ¿no? Menos 1, la coordenada X final con la coordenada X inicial, lo mismo con la variable Y, que vendría a ser 5, la coordenada final, y 2, la coordenada inicial, y la coordenada Z, que vendría a ser 4, la coordenada final, y 2, la coordenada inicial. Indudablemente que si aquí hubiese signos negativos, respetaríamos ley de signos, ya que si aquí, por ejemplo, fuera un negativo, se convertiría en una suma, ya que menos por menos se haría más. Pero en este caso, como los componentes o las coordenadas de los puntos dados en el problema son positivas, entonces no habría mucho problema con respecto a los signos. Y entonces aquí, pues yo tuviera esta recta, 3 menos 1, 2, 5 menos 2, 3, y 4 menos 2, 2. Este resultado, 2, 3, 2, es el vector de esta recta. Y ese vector salió de restar este punto con este punto. Y entonces ahí obtenemos la respuesta del ejercicio, ¿no? La respuesta del problema número 1 y la respuesta del problema número 2. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, nos dicen que la recta que nosotros debemos encontrar ya tiene que ser con condiciones como, por ejemplo, paralela o perpendicular? En este caso, por ejemplo, vamos a recordar el concepto de paralelismo, muy importante a la hora de efectuar cálculos de superficies, que viene a ser, digamos, el nivel superior de este capítulo. Empezando por la parte básica, luego por la parte intermedia, que son las intersecciones, y la parte superior de mayor nivel, cuando encontremos la ecuación de un cilindro, la ecuación de un cono, o la ecuación de una figura tridimensional en la que tendremos que utilizar los conceptos que estamos ahorita recordando. Y acá, por ejemplo, en esta pregunta número 3, dice hallar la ecuación de una recta que pasa por el punto P y que es paralela a la recta cuyas componentes son. Entonces aquí vamos a lo importante. Estamos introduciendo un nuevo concepto que es el concepto de paralelismo. Por eso está marcado con rojo la palabra paralela, porque para nosotros es importante ese concepto. Y es un concepto muy sencillo porque ¿cómo yo sé que una recta es paralela a otra recta? Bueno, una recta es paralela a otra recta cuando tienen el mismo vector. Si yo tengo dos rectas con el denominador idéntico, esas rectas son paralelas. Puede variar el punto, o sea, puede variar el numerador, pero no puede variar el denominador. Te repito, si yo tengo una recta 1 y una recta 2 y me doy cuenta de que la recta 1 y la recta 2 tienen el mismo denominador, esas rectas son paralelas. Entonces aquí va lo importante. La pregunta me está pidiendo una recta. Lo primero que yo tengo que hacer es plantear la ecuación de la recta y debo preguntarme, para encontrar una recta, ¿qué necesito? Desde ahí debe empezar el planteamiento del problema. Para encontrar una recta yo necesito un punto y un vector, ¿no? Eso debe estar claro. Una recta en esta materia prácticamente se define cuando tú tienes un punto y un vector. Entonces, de esta recta que yo quiero encontrar, yo ya conozco el punto. O sea, el numerador no es problema, ya lo tengo. El problema está en el denominador. No me están dando el vector de esta recta que quiero encontrar. Entonces, ahí entra la importancia de esta palabra y la importancia de este dato. Entonces, entiendo
con esta explicación, ahora entiendo que me están dando esta recta porque de esta recta yo puedo sacar un vector. Y como la recta que yo quiero encontrar es paralela a esta, significa que la recta que voy a encontrar va a tener el mismo denominador de la recta que me dieron. Y para eso me ponen esta palabra. O sea que la palabra paralela significa el denominador de la recta que vas a encontrar es el mismo denominador de la recta que te di. Y eso hace de que las rectas sean paralelas. Entonces acá lo que yo voy a hacer es, como primer paso, ¿no? Primer paso, voy a hacer el cálculo del vector. Cálculo del vector de la recta. Siempre voy a hacerlo en detalle para que quede claro todos los cálculos que vamos a hacer. Siempre paso por paso. Entonces, partimos del siguiente concepto. La condición de paralelismo se llama. ¿Qué dice la condición de paralelismo? La condición de paralelismo dice de que si el vector, ¿cierto? Si el vector de la recta 1, si el vector de la recta 1 es igual al vector de la recta 2, vector de la recta 2, esas rectas son paralelas. Eso dice la condición de paralelismo. Por lo tanto, si yo quiero que la recta que voy a buscar sea paralela a esta recta, tienen que tener el mismo denominador. Por lo tanto, yo ya sé, ¿no es cierto?, que el vector de la recta que me han dado tiene coordenadas 4,3,5. Y ese vector lo voy a hacer el mismo vector de la recta que yo quiero. ¿Para qué? Para cumplir lo que me pediste. Vos me pediste que sean paralelas, entonces las voy a hacer paralelas. Listo. Ahí tengo el vector que me estaba faltando. Y lo importante es entender para qué me daban esta recta. No actuar de manera mecánica, sino que entender cuál es el motivo de los datos que me están dando y para qué los voy a utilizar. No es más, entonces ahora en el segundo paso voy a encontrar, voy a determinar la ecuación de la recta solicitada, la que me han pedido. Para ello planteo la fórmula y digo, ya tengo el punto, ya tengo el vector. Entonces, ¿qué voy a reemplazar en el numerador? Bueno, en el numerador voy a reemplazar el punto que me dieron, 1, 2, 3. Aquí tengo el 1, el 2 y el 3. Y en la parte de abajo, el vector, que ya sabemos que es 4, 3 y 5. 4, 3 y 5. Perfecto. Entonces, esta es la recta que me estaban pidiendo. Esta recta es paralela a esta recta. ¿En qué me ayudó esta recta? Me ayudó en que como la que yo quería encontrar es paralela a ella, me ayudó con el vector. Sabiendo este concepto, la condición de paralelismo, que dice de que dos rectas que tengan el mismo vector son paralelas. Y entonces, de esa manera, con este punto y con la ayuda de esta recta, con su vector, pude encontrar la recta que me pidieron, que es esta de acá. Y de esa forma tengo resuelto el problema. Lo importante de este ejercicio, la involución del concepto de paralelismo a nuestro avance, ¿no? Cada problema tiene un objetivo para que nosotros podamos ir explicando lo que nos va a interesar ya en problemas donde tengamos que involucrar un mayor nivel de conocimiento. ¿Qué más nos interesa recordar en esta parte de acá? La parte de los ángulos. Entonces, en un ejemplo número 4, vamos a encontrar el ángulo formado por las siguientes rectas en el espacio. Entonces, indudablemente,
Si yo tengo dos rectas conocidas, bien definidas matemáticamente, como esto acá abajo, si yo tengo dos rectas bien definidas matemáticamente, yo puedo encontrar el ángulo formado por esas rectas. Cabe recalcar, por favor, de que no es necesario de que copien nada de lo que estoy haciendo porque el archivo lo van a tener exactamente igual como está acá. La ventaja de educación virtual es esa. Simplemente en las clases ustedes solo tendrán que tomar atención, tomar algunos apuntes que vean importantes y anotar las preguntas que quieran hacer para cuando toque la ronda de preguntas, yo pueda responder todas las preguntas que ustedes tengan. No es necesario que copien o que estén perdiendo su tiempo copiando rápidamente los ejercicios porque el archivo se los voy a pasar. Una vez terminada la clase va a estar en Classroom, el archivo tal como lo ven ahorita, con las explicaciones, con los detalles y con todo lo que ustedes están viendo. No todavía la parte gráfica, porque eso lo vamos a ver en superficie, pero sí la parte operativa, la parte del desarrollo matemático. Entonces, ¿cuál es la idea de este problema? La idea de este problema es afianzar el concepto de que en cálculo 2 hay muchos conceptos físicos que vamos a tener que aplicar, muchos conceptos de física 1 que tenemos que aplicar. Y aquí un concepto que vamos a tener que extraer de física a matemática es el uso del producto escalar. Ustedes en física 1 llevaron dos tipos de productos, llevaron el producto escalar y llevaron el producto vectorial. Ambos productos escalares y vectoriales se utilizan para calcular ángulos, pero uno es más exacto que el otro. El producto escalar es más exacto que el producto vectorial en cuanto al cálculo de ángulos. El producto vectorial es más exacto que el producto escalar en cuanto al cálculo de área. Es por eso que seguramente en física 1 ustedes ocupaban el producto vectorial para calcular área y el producto escalar para calcular ángulos. Entonces acá, ¿qué tengo que hacer yo para poder encontrar el ángulo formado por estas rectas en el espacio? Bueno, el primer paso aquí es plantear la fórmula que me va a ayudar a encontrar ese ángulo. Y esa fórmula viene de un concepto físico. A multiplicado por B es igual al módulo, ¿es cierto? Al módulo de A multiplicado por el módulo de B multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso vamos a ocupar el ángulo alfa. Lo que acabo de plantear acá no es más que el producto escalar, ¿no es cierto? Entonces, este producto escalar, ¿qué necesita? Necesita como datos el valor de A, el valor de B. ¿Pero qué es A y qué es B? Vienen a ser los vectores direccionales de cada recta. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como primer paso, como primer paso, vamos a plantear, vamos a colocar la fórmula, ¿no? Vamos a colocar la fórmula necesaria para determinar un ángulo, indudablemente entre dos rectas. También se puede calcular ángulo entre dos planos, pero eso veremos a medida que vayamos avanzando. Entonces aquí planteamos el producto escalar y si yo acá despejo el ángulo alfa, vamos a llegar a la conclusión de que alfa, ¿no es cierto?, es igual a el coseno a la menos 1, ¿no? El coseno a la menos 1 de la división entre, ¿qué cosa? La división entre el módulo de los vectores, ¿es cierto?, que va a ir al denominador, por el producto escalar de los vectores, que es un número, de ahí su nombre, producto escalar. Entonces aquí me va a quedar A por B dividido entre la norma de A y la norma de B. Entonces esa vendría a ser la fórmula ya planteada, ya lista para poder calcular el ángulo entre estas dos rectas. ¿No es cierto?
Entonces, todo esto que está multiplicando pasa a dividir y este coseno que está a este lado con el ángulo pasa al otro lado como coseno a la menos. Entonces ya tengo la fórmula planteada, la fórmula que me va a permitir calcular el ángulo. Ahora lo que yo necesito es sacar la información. Entonces, en el segundo paso, lo que vamos a hacer es vamos a hacer el cálculo del producto escalar. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, el cálculo del producto escalar pues va a ser lo siguiente. Este es el producto escalar, A por B. ¿Por qué se llama escalar? Porque me da como resultado un número, y un número, desde el punto de vista físico, es un escalar. Un escalar es un valor numérico. Un producto vectorial se llama vectorial porque me genera un vector, y eso se hace con la regla en la mano derecha, o la regla de Sarrus, o determinantes, una serie de métodos para poder calcular un producto vectorial. Pero, en este caso, para calcular A por B, indudablemente lo que yo necesito en primera instancia es saber cuánto vale A y saber cuánto vale B. ¿Y eso de dónde lo voy a sacar? Eso lo voy a sacar de las rectas que me han dado. Pero, pero como esto es vectorial, tiene que estar el concepto claro de que una recta sí tiene un punto y sí tiene un vector. Y como esto es vectorial, o sea, de vectores, entonces yo necesito los vectores. Entonces A va a ser 1, 2, 1, el denominador de la recta 1, y B va a ser 1, 3, 2, que es el denominador de la recta 2. Y con esos datos tenemos todo para calcular el ángulo. Entonces A por B pues sería 1,2,1 multiplicado escalarmente con el otro punto que va a ser 1,3,2. Y en este caso el producto entre estos dos vectores desde el punto de vista escalar es multiplicar componente con componente, es decir, x por x, y por y, z por z. Así que 1 por 1 es 1, 2 por 3 es 6 y 1 por 2 es 2. Indudablemente que si aquí hubiese signos negativos, aquí se restaría o respetamos la ley de signos. Y entonces el producto escalar me daría 9. El hecho de ser positivo ya tiene un significado importante que lo han aprendido en física, pero que acá no lo vamos a mencionar porque lo que en verdad quiero es el ángulo. Entonces, A por B me da 9. Luego, el tercer paso, si lo quieren así detallado, va a ser el cálculo de la normal de los vectores. Y entonces aquí va a entrar el teorema de Pitágoras, ya que para calcular, la norma del vector A, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. Y esto no es más que una aplicación del teorema de Pitágoras a la tercera dimensión, ¿no? Con eso calculamos la norma de A y obviamente también calculamos la norma de B. Lo que varía indudablemente va a ser los datos que voy a reemplazar en las coordenadas. Entonces aquí indudablemente lo que voy a hacer es decir lo siguiente. La norma de A pues va a ser 1 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Con paréntesis porque estamos en una matemática formal, ¿no? Entonces aquí, bueno, estos cálculos me van a dar indudablemente raíz de 6, ¿no? 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado 4, 4 más 2 es 6. Podemos dejarlo así o podemos calcular con la calculadora su valor con decimales. Y lo mismo con la norma de B. En la norma de B vamos a reemplazar aquí el valor de 1, vamos a reemplazar aquí el valor de 3 y vamos a reemplazar acá el valor de 2. Y entonces eso me va a dar lo siguiente. Esto me va a dar 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 9 más 4, 13.
más 1, 14. Listo. Entonces ya tengo el producto escalar, ya tengo la norma de los vectores, el tamaño de los vectores, y entonces ya tengo todo para poder encontrar el ángulo. Entonces aquí, con la información ya totalmente obtenida, procedemos a calcular el ángulo. Entonces, reemplazamos acá los datos. eh, A por B nos dio 9. El módulo de A nos ha dado raíz de 6. El módulo de B nos ha dado la raíz de 14. Y bueno, ahora el trabajo va a ser hecho obviamente por la calculadora. Y entonces aquí tendremos el resultado final y de esa manera nosotros calculamos el ángulo entre dos rectas. Entonces aquí sería hacer la división, raíz de 6 multiplicada por la raíz de 14, eso me va a dar un resultado, 9 dividido entre eso, y el coseno de la menos 1 de ese argumento va a ser exactamente 10 grados, 53 minutos, 36,22 segundos. O sea, nos interesa más que todo la parte entera. Y en este caso vamos a decir que la respuesta es 10 grados. Si queremos más exacto, colocamos la parte minutos y segundos. 10 grados, 53 minutos, 36,22 segundos. Pero esto es lo que nos interesa. Y de esa manera nosotros encontramos el ángulo formado por dos rectas en el espacio, que indudablemente se tienen que cortar, no tienen que intersectarse las rectas para que exista una abertura, que es el concepto de un ángulo, ¿no es cierto? Y en este caso, digamos, estamos hablando de un ángulo que está a 10 o está con un resultado de 10 grados. Y de esa manera obtenemos la solución del problema. Lo otro que nos interesa recordar en esta parte, ¿no es cierto?, es lo siguiente. ¿Cómo podemos encontrar el punto de intersección entre dos rectas? Te voy aquí a plantear un problema número 5. Dice, hallar el punto de intersección entre las siguientes rectas. El hecho de que a mí me den dos rectas no significa de que se intersecten. Porque, a ver, hay varios tipos de rectas. Bueno, indudablemente cuando digo varios tipos de rectas me refiero a que hay rectas paralelas, hay rectas perpendiculares, hay rectas que trabajan en una misma línea de acción, ¿no? Hay rectas que se intersectan, pero que no son perpendiculares porque al ser perpendiculares deben formar 90 grados. Por ejemplo, estas dos rectas acá seguramente se intersectan, pero no son perpendiculares porque el ángulo es de 10 grados. Entonces, el hecho de que me den dos rectas no implica de que se van a intersectar. Entonces, ¿cómo averiguamos si estas rectas se intersectan? Claro, podemos averiguarlo desde el punto de vista gráfico, ¿no? Con la ayuda de la tecnología, que eso vamos a ver, vamos a utilizar varias herramientas que ustedes necesariamente en el transcurso de la materia le voy enseñando a manejar porque tenemos que tener claro de que ya estamos en una era tecnológica. Indudablemente el alumno de ingeniería tiene que manejar programas, se tiene que manejar programas fáciles, porque cuando vayan a trabajar no van a calcular a mano y a lápiz, van a calcular con la computadora. Entonces tenemos que formar estudiantes que sepan realizar la parte operativa en un examen escrito, pero también sepan manejar la tecnología, ¿no? Y eso es importante. Y vamos a ver varias herramientas tecnológicas que van a ser de mucho interés para ustedes, que les van a ayudar mucho. ¿Cómo hacemos para saber si dos rectas se intersectan? Bueno, para saber si dos rectas se intersectan, lo primero que debemos hacer, el primer paso que debemos hacer en este problema, ¿no es cierto?, es el siguiente. Vamos a llevar estas rectas a su forma paramétrica. Entonces, llevar la ecuación de las rectas a su forma paramétrica. Entendamos por qué. Cuando yo averiguo si dos rectas se intersectan, eso lo puedo averiguar a través de un sistema de ecuaciones lineales. Por eso, en nuestro pensum está la materia de álgebra lineal o la mal llamada álgebra 2.
El objetivo del álgebra 2 es enseñar al estudiante a poder resolver un sistema lineal que es muy importante en ingeniería. ¿Por qué? Porque con un sistema lineal yo, por ejemplo, puedo averiguar si dos rectas se intersectan o puedo hacer un montón de averiguaciones. Y ahí está el motivo de esa materia. Pero aquí, eh, lo primero que hago yo es, necesito un sistema. ¿Y por qué un sistema? Porque con el sistema, si el sistema tiene solución, las rectas se intersectan. Si el sistema no tiene solución, las rectas no se intersectan. Y para que yo forme un sistema, tengo que llevar las rectas a su forma paramétrica. ¿Y qué significa llevar una recta a su forma paramétrica? Significa que ahorita esta recta se encuentra en su forma simétrica. Simétrica porque está el signo de igual. Esto es igual a esto y esto es igual a esto, ¿no? En su modo simétrica. De esa forma simétrica, yo la necesito en su estado paramétrico. Y para llevarla a su estado paramétrico, lo que yo debo hacer simplemente es lo siguiente, que pongo x igual, abajo coloco y, perdón, coloco y igual, abajo coloco z igual y le asigno un parámetro. En este caso, digamos, al revisar una biografía, ustedes van a ver de que los matemáticos en sus libros ocupan variables que son muy conocidas en matemática, como la variable t, la variable u, la variable p, la variable w, la variable k, entre algunas que estoy nombrando. Pero aquí ustedes pueden colocar un parámetro que ustedes deseen. Yo, por ejemplo, voy a colocar el parámetro t, que voy a colocar t, voy a colocar t y voy a colocar t. Pero puedo colocar el que yo desee. Una vez que yo coloco a cada variable un parámetro, lo que hago es lo siguiente. Esta x es esta x, esta y es esta y, esta z es esta z. Despejo. Entonces, este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está restando pasa a sumar. Este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está restando pasa a sumar. Este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está restando pasa a sumar. A partir de este momento, esto se llama la ecuación paramétrica de la recta. La ecuación paramétrica de la recta. ¿Por qué paramétrica? Porque dependemos de un parámetro. Lo has hecho depender de un parámetro. Ahí, para que quede ordenado. Lo has hecho depender de un parámetro. Entonces, ya tengo la recta 1 en su forma paramétrica. Lo mismo debo hacer con la recta 2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto está tendiendo a formar un sistema. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a agarrar y voy a decir, esta recta la voy a llevar a su estado paramétrico. Ahora, no pueden tener las dos el mismo parámetro porque no son iguales. Entonces, tengo que diferenciarlas. Y para diferenciarlas, entonces aquí voy a ocupar otro parámetro. Por ejemplo, puedo ocupar el parámetro u o puedo ocupar otro parámetro. Como les digo, eso ya es una decisión personal de ustedes. Parámetro u. Y hago lo mismo. Está dividiendo, pasa a multiplicar, está restando, pasa a sumar. Lo mismo acá, está dividiendo, pasa a multiplicar, está restando, pasa a sumar. Lo mismo acá, está dividiendo, pasa a multiplicar, está restando, pasa a sumar. Si se han dado cuenta, al llevar la ecuación 1 y la ecuación 2 a su estado paramétrico, se ha formado un sistema de ecuaciones. Y entonces ahora, el segundo paso es resolver el sistema lineal de ecuaciones. Y eso, ¿cómo se resuelve? Bueno, hay varios métodos para resolver. Igualación, sustitución, reducción, Gauss-Jordan, Kramer, Newton,
Se puede nombrar una diversidad de métodos que actualmente se conocen en matemática, pero no voy a hacerlo ni por Gauss ni por Kramer, porque eh, asumo de que están llevando recién álgebra 2, que iban a llevar esa materia, y los que de repente ya llevaron álgebra 2 ya saben lo que estoy hablando. Voy a ocupar un método que es, eh, o voy a intersectar a todos los estudiantes con este método. O sea, voy a aplicar el método de igualación, que es un método que todos ustedes saben. Y el método de igualación es igualar la X con la X, la Y con la Y y la Z con la Z. Entonces, como voy a igualar las coordenadas X con X, Y con Y, Z con Z, entonces aquí pues se forma una primera ecuación que es 2t más 1 igual a menos u más 2, que es los valores de X. Luego tengo una segunda ecuación, que es la ecuación correspondiente a la variable Y, que es 2t más 3, eso es igual a 2u más 7. Y está la tercera ecuación, ¿no es cierto? Que es t más 3 sobre 2u más 6. Ok, este sistema, este sistema es el que debo resolver. Es un sistema con 3 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces, este sistema, ¿no es cierto? ¿Cómo lo puedo resolver? Bueno, puedo agarrar, por ejemplo, las primeras dos ecuaciones y puedo resolver la ecuación número 1 con la ecuación número 2 para encontrar el valor de t y el valor de u. Como he igualado, como he igualado x con x, y con y y z con z, cuando yo encuentre t o encuentre u, debe darme la misma respuesta, porque los he igualado. O sea, he dicho, este resultado es igual a este resultado es igual a este, y este resultado es igual a este. Entonces, si encuentro t, ya puedo calcular la respuesta final. Y si encuentro u, también puedo encontrar la respuesta final. Ambos me van a dar el mismo resultado. Pero ahorita mi urgencia es calcular t y calcular u, y para eso puedo agarrar la ecuación número 1 y puedo agarrar la ecuación número 2. Acomodo la ecuación número 1. Sería 2t más u, está con menos, pasa con más, y este que está con más pasa con menos. Aquí me quedaría 1. Y acomodo la ecuación número 2. O sea, las variables a un lado, los números a otro. Aquí me va a quedar 2t menos 2u, y vamos con los números. Este que está con más pasa con menos, 7 menos 3, 4. Listo, ahí tengo el sistema. Y de ahí, por ejemplo, puedo aplicar reducción, ya el método que yo vea más conveniente, ¿no? Aquí ya puedo aplicar, por ejemplo, reducción. Puedo eliminar las t con solo multiplicar, por ejemplo, la primera con menos 1, ya tengo eliminada la variable t y puedo calcular u. Conociendo u, ya puedo calcular la solución del sistema. Si el sistema tiene solución, estas rectas se intersectan. Y dos rectas, ¿dónde se intersectan? En un punto. Y un punto que tiene coordenada X, coordenada Y y coordenada Z. Entonces, el punto que yo estoy buscando depende de X y depende de U. Si conozco, perdón, depende de T y depende de U. Si conozco T, ya puedo calcular el punto. Si conozco U, ya puedo calcular el punto. Entonces, con cualquiera que yo conozca, ya tengo el punto. Lo importante es que el sistema tenga solución. Entonces acá, ¿qué va a pasar? Calculemos U de manera directa. Este menos 1 con este 2t me lo va a hacer menos 2t, y menos 2t con 2t se va a simplificar. Entonces me va a quedar menos 1 por u, menos u, menos u, menos 2u, menos 3u. Aquí, menos 3u. Igual, menos 1 por 1, menos 1 más 4 más 3. Y bueno, despejando de ahí u de ahí, pues
U es igual a -1. Listo. Hemos encontrado el valor de U. Ahí está. Hemos encontrado el valor de U. ¿No es cierto? El valor de U es igual a -1. ¿Es necesario encontrar T? No, porque por definición, si encontramos T o encontramos U, con cualquiera de los dos encontramos la respuesta. Ahora, si ustedes quieren comprobar, encuentran el valor de T, ponen aquí el valor de T, encuentran la respuesta, ponen el valor de U y van a ver que las respuestas son las mismas. ¿Y por qué son las mismas? Porque vos lo igualás. Vos dijiste, esto es igual a esto. Y en ese momento, vos estás diciendo, si encuentro T o encuentro U, da lo mismo. Entonces, con este valor de U, encontré una solución y por lo tanto puedo encontrar el punto de intersección. Y para eso vendría el tercer paso, que es el cálculo del punto de intersección. Las dos rectas se intersectan en un punto. Y esta es la forma de encontrar ese punto. Entonces, el punto lo voy a encontrar con la ayuda de U. Ahí está, con la ayuda de esta U. ¿Por qué? Porque U es lo que conozco. Entonces, recordemos lo siguiente. Un punto que tiene. Un punto tiene coordenadas, ¿no es cierto? Un punto tiene coordenadas. Recordémoslo acá. Un punto tiene un valor X, un valor Y y un valor Z. Entonces, la pregunta es, aquí para calcular X, Y y Z me perjudica T. Y aquí me perjudica U. Entonces, conociendo una de ellas, puedo calcular el punto. Entonces ahora vengo acá y digo, -1, lo respeto su signo, 2 por -1, 2 por -1. ¿Listo? Ya tengo acá el valor de X, ya tengo acá el valor de Y y ya tengo acá el valor de Z. Aquí sería entonces 3, aquí sería entonces 5 y aquí sería entonces 2 por -1 -2 más 6, 4. Este resultado de acá es el punto que estaba buscando. 3, 5, 4. Por lo tanto, estas rectas se intersectan, en este punto. En el punto 3, 5, 4, la recta L1 se intersecta con la recta L2. Y esta es la manera de poder encontrar esa intersección. Esa es la forma de poder encontrar la intersección entre dos rectas. ¿Correcto? La intersección entre dos rectas. Plantearé un ejercicio más, por favor, en la que vamos a encontrar aquí, ya para cambiar un poquito de tema, la parte de un plano. ¿Sí? La parte de un plano. Pero la voy a calcular con ustedes para que veamos cómo se desarrolla el problema. Y luego veremos si hay una pregunta o hay rondas de preguntas en las que ustedes quieran preguntar. Entonces aquí, para movernos un poquito de una recta a un plano, dice hallar la ecuación del plano que pase por el punto P y que tenga un vector direccional que pase por las siguientes coordenadas. Entonces acá nosotros tenemos que entender y recordar de que un plano es un lugar geométrico que puede ser definido de varias maneras. Y entre las maneras más comunes para definir un plano es conociendo un punto que pase por ese plano y su vector direccional. Entonces podemos concluir de que una recta y un plano, para ser definidos, necesitan ambos un punto y ambos un vector, ¿no? Un vector. Entonces acá, en algunas bibliografías, también el vector del plano le llaman norma, la norma del plano, pero eso es exactamente igual que un vector. Entonces, si yo tengo un punto y un vector y me piden calcular un plano, indudablemente esta es la fórmula que nos va a ayudar a poder calcular la situación. Se llama la fórmula punto normal del plano.
la fórmula punto normal del plano, porque necesita un punto y una normal. Por lo tanto, lo que yo debo hacer en este ejercicio es plantear la fórmula y reemplazarla. Es la forma más fácil de poder encontrar un plano. Y aquí en el punto P, lo que voy a hacer yo es poner 1,2,3 en la n, que significa la normal del plano, y la normal es un vector. Voy a poner el 2, el 3 y el 4, y acá va lo importante. ¿Qué voy a hacer en P? Bueno, P es un punto, y habíamos dicho de que un punto tiene una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. O ustedes pueden colocar las coordenadas que ustedes deseen en la que su plano va a estar definido matemáticamente. Aquí, por ejemplo, mi plano va a estar en función a X, en función a Y y en función a Z. Si ustedes colocan A, B y C, su plano va a estar en función a, en función a B y en función a C. Eso ya, por términos de cultura matemática, se coloca X, Y y Z, pero se puede colocar cualquier variable. Pero, como les digo, estamos acostumbrados a trabajar con las tres variables fundamentales que son X, Y y Z. Entonces acá lo que hacemos es simplemente hacer las operaciones adentro del paréntesis. En este caso, esta operación interna, aquí, esto se puede calcular de la siguiente manera. Aquí sería x menos 1, coma, y menos 2, coma, z menos 3. ¿Sí? X con X, Y con y Z con Z. Y este símbolo de acá significa de que vamos a utilizar un producto escalar. Un plano también puede ser definido con un producto vectorial cuando necesitamos su vector, pero en este caso lo tenemos el vector. Entonces aquí, como es un producto escalar, va a pasar de que cada elemento de acá va a multiplicar a su respectiva variable. Ese 2 va a multiplicar a x menos 1, más el 3 va a multiplicar a y menos 2, y el 4 va a multiplicar a z menos 3. ¿Por qué más? Porque todos los valores que están acá son positivos. Si son negativos, pues ponemos menos. Y de ahí para adelante es hacer la operación que está ahí, que no es más que multiplicar y reducir los términos que sean necesarios. 2x menos 2 más 3y menos 6 más 4z menos 12. Y obviamente vamos a reducir los términos semejantes, que son los términos independientes, que son menos 2, menos 6 y menos 3. Eso sería menos 2, menos 6, menos 8, menos 8, menos 13, menos 21. Esta es la ecuación del plano que me estarían pidiendo. Esta es la ecuación del plano que me estarían solicitando. De esa manera nosotros podemos encontrar la ecuación del plano. Perfecto. Entonces acá hemos visto una serie de ejercicios en la que hemos analizado paso por paso conceptos básicos entre rectas y planos. Hemos empezado con conceptos básicos de rectas, cómo poder encontrar una recta, cómo poder definirla, un poco el concepto vectorial, un poco de paralelismo, nos falta ver perpendicularidad, ¿no? En la condición de perpendicularidad, cómo se aplica, y fuimos viendo cómo se puede calcular el ángulo entre dos rectas con la ayuda del producto escalar, y luego vimos cuando dos rectas se intersectan, que generan. Dos rectas, cuando se intersectan, generan un punto de intersección que es calculable cuando el sistema de ecuaciones tiene solución. Puede tener única solución, infinitas soluciones, ¿no? Pero si no tiene solución, entonces concluimos de que las rectas no se intersectan. O sea, si no es posible calcular U y no es posible calcular T, concluimos que las rectas no se intersectan, ¿no? Pueden ser paralelas o pueden ser de otro nivel. Y cómo calcular la ecuación de un plano
cuando tenemos básicamente un punto que pasa por ese plano y un vector direccional. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta que tuviesen mis estimados jóvenes, por favor? ¿Quedó todo claro o hay alguna consulta? En estos momentos están habilitados sus micrófonos, por favor. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tuviesen? Quedó bastante claro. Ya, perfecto. ¿Alguien que tenga alguna consulta, algún comentario, alguna pregunta? Inge, en el último ejercicio que hizo, usted puso 13 en vez de 12. Ah, ya, perfecto. Ujú. 4 por 3, 12. Y aquí sería entonces menos 20. 12, 18, 20. Sí, muchas gracias. Es correcto. 4 por 3, 12. 3 por 2, 6. 2 por 1, 2. Menos 2, menos 6, menos 8. Menos 8, menos 12, menos 20. Correcto. 2x más 3y más 4z menos 20 es la ecuación de nuestro plan. Muy bien, muchas gracias por la observación. Ahí está, arreglado. Y ya tenemos ya la solución correcta. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, consulta, dudas? ¿Algún ejercicio? ¿O ha quedado todo claro, estimados jóvenes? Quedó todo claro, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, vamos a quedar aquí por esta clase. Hicimos una introducción, ¿ya? Aquí, fíjense, les da una muestra de cómo voy a explicar todas las clases, paso por paso, con detalle, y siempre, digamos, esto, ¿no? El paso por paso para que puedan entender de dónde sale eh, cada paso necesario para encontrar la solución del problema, ¿ya? Es una característica que se va a dar durante todo el semestre en cualquier problema que hagamos, siempre va a ser explicado paso por paso. Y como les digo al comienzo, van a escuchar mi explicación, porfa, y luego habilitaré esos micrófonos como ahorita para que ustedes puedan hacer sus comentarios y puedan hacer todas las preguntas. Y eso va a ser la dinámica de todas las clases en la materia. ¿Sí? Entonces vamos a